Hay caminos que cruzan fronteras, pero también historias que trascienden. Inicia Nuestras Voces en el Camino, un proyecto radial del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Un espacio para informar, acompañar y visibilizar las experiencias, los derechos y las resistencias de las mujeres, las niñas y las adolescentes en contexto de movilidad. Porque migrar también es transformar. ¿Qué sostiene el mundo cuando todo parece detenerse? Pensamos en la economía, en las finanzas, en las grandes industrias, pero la respuesta es mucho más simple y cercana. Lo que sostiene al mundo es el cuidado. Cuidar es preparar la comida, limpiar el espacio que habitamos, sanar una herida, escuchar un llanto. Cuidar es todo aquello que hacemos día con día para que la vida de alguien más sea posible y digna. Los cuidados son el motor invisible de nuestra sociedad, un motor que cruza fronteras en las manos de miles de mujeres, niñas y adolescentes migrantes que aún en la precariedad y la incertidumbre sostienen la vida de comunidades enteras. Mientras esperan meses e incluso años por una respuesta a su solicitud de asilo o una regularización migratoria, las mujeres se ven obligadas a insertarse en economías informales y precarizadas o a depender de la voluntad de albergues de la sociedad civil. En estas condiciones, el cuidado se colectiviza en las cocinas comunitarias y en los pasillos de los albergues. Las mujeres cuidan de las infancias de otras, comparten lo poco que consiguen y construyen redes de ternura frente a la hostilidad del entorno. Las mujeres y las niñas migrantes se enfrentan a una carga desproporcionada de cuidados que restringe su acceso a derechos básicos, agravada por la falta de regularización migratoria, la ausencia de redes de apoyo, la discriminación y las múltiples formas de violencia. Por eso, cuidar es un acto de resistencia, y las mujeres, las niñas y las adolescentes migrantes son un ejemplo de resiliencia a través de las fronteras. Hola, gracias por acompañarnos a Nuestras Voces en el Camino, un proyecto radial del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. Mi nombre es Miriam y me da mucho gusto volver a saludarles. Hoy tenemos un programa dedicado a los cuidados, en el que abordaremos qué pasa con las labores de cuidados cuando se está migrando, cómo podemos mirar al cuidado como el motor que sostiene la vida y cómo la migración transforma esta realidad. Y para platicar con nosotras sobre este tema, me da mucho gusto presentar a Sofía Cardona. Ella es asociada principal de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aquí en México, en donde está a cargo de la subunidad de protección en terreno, abordando temas relacionados a la violencia de género, la protección a la niñez, la protección comunitaria y la atención a las personas. Y también a Mónica Corona, ella tiene más de 30 años de trayectoria internacional, especializada en el desarrollo de políticas públicas. Actualmente es directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible en la organización ETOS, Innovación en Políticas Públicas. Feliz mamá de Sara y Frida, ambas nacidas en el camino migrante que ha sido su vida. Bienvenidas y gracias por conversar con nosotras sobre los cuidados en la migración. Antes de empezar a la conversación, me gustaría poder dimensionar un poco, si me lo permiten, la migración de las mujeres. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, señala que las mujeres representan el 51% de la población migrante internacional en esta región de las Américas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que el 46% de las personas desplazadas forzadamente en la región son mujeres. Es decir, estamos hablando de que al menos 5 de cada 10 personas en contextos de movilidad en la región son mujeres y en el caso de México, las cifras nos dicen que 4 de cada 10 solicitudes de asilo y 3 de cada 10 eventos de detención migratoria son de mujeres y esto ya nos tendría que dar una perspectiva diferente. En este sentido, me gustaría empezar la conversación preguntándole a ambas qué entendemos por cuidados cuando hablamos de la migración. Pues mira, los cuidados en la migración son cuidados a la distancia, ¿no? Son cuidados a la distancia. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo, desde los años 90 se hablaba de la feminización de las migraciones, ¿no? En esos años
Yo estaba coordinando un proyecto de mujeres migrantes de América Latina a Europa, particularmente España. Y ya desde esos años era muy interesante encontrarme con un libro que se llamaba Educar desde el locutorio. El locutorio son las cabinas telefónicas que hay en España, ¿no? O sea, te estoy hablando desde el siglo pasado, ¿no? Cuando ya se hablaba de cuidar, bueno, la educación es parte de los cuidados, ¿no? Entonces, cómo esto, lo que significaba, ¿no? Y resignificaba la presencia de las mujeres migrantes a la distancia en el cuidado de sus familias, porque no solamente eran los hijos, eran todo el entorno familiar y comunitario, que eso, bueno, lo podemos conversar más adelante, pero para mí eso significa. Y para mí, digamos, especialmente desde el abordaje, ¿no? que tenemos hacia movilidad humana, desde la ACNUR, desde la Agencia de la ONU para los Refugiados, pues estamos hablando de mujeres, de niñas, de personas que se ven forzadas a salir, ¿no? Que se ven forzadas a huir, que la comunidad, la casa, las expulsa. Y entonces, cuidados en este contexto, cuidados en la huida. Desafortunadamente es una serie de decisiones difíciles. Es que sacrificas, ¿no? Porque el tener que buscar protección cuando estás huyendo, el tener que buscar a dónde llegar, implica enfrentarte a un entramado de decisiones bien complejas, ¿no? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde busco protección? Acá en Tapachula, me sigo a Ciudad de México. Y todo esto cuidando de eh, infancias, ¿no? Cuidando quizá de personas con enfermedades crónicas, cuidando quizá de personas adultas mayores. E invariablemente, pues la carga de los cuidados en este tipo de contexto acaba y sigue y continúa descansando en las mujeres, ¿no? Que son cabezas de familia en todos los sentidos. Realmente tienen que minimizar su miedo, minimizar su preocupación, minimizar su estrés, porque además de tener que estar a cargo de toda la familia, tienen que también responsabilizarse por una serie de decisiones que son muy complejas, ¿no? Entonces, cuidar quizás es decidir en circunstancias completamente difíciles, ¿no? Y en esto justo que nos empiezan ya a bosquejar, ¿de qué manera la experiencia, porque ya lo decía Sofía, pues responsabilizarse por decisiones a lo largo del proceso? Y en ese sentido sería, Mónica, ¿de qué manera la experiencia migratoria de las mujeres sí está atravesada por las responsabilidades de cuidado y qué diferencias podemos observar en términos de la migración de los hombres? Sí hay una diferencia centrándonos en la parte de los cuidados. Definitivamente sí, o sea, yo creo que la importancia, ¿no? De abordar el tema de la migración, la movilidad humana desde una perspectiva de género, nos permite ver esas diferencias, ¿no? O sea, históricamente, y me voy a enfocar solo en América Latina y en México, ¿no? Específicamente, voy a combinar las dos cosas, pero digamos, sabemos nuestro país, los hombres migran, ¿se acuerdan? El programa Bracero desde el siglo, o sea, tiene más de un siglo, o sea, si no es que casi dos, de que se instauró eso y era la migración sobre todo de los hombres. Y en muchas ocasiones los hombres se iban, sí, mandaban remesas, muchas veces no. Sin embargo, en el caso de las mujeres, no es solamente el vínculo económico, ¿no? De mandar remesas, sino también es el tema del cuidado, si quieren por construcción de género, por roles de género, por las razones que sean, pero las mujeres no se desvinculan de lo que sucede en su casa, con sus hijos, con su familia y con su comunidad. Es decir, ahí hay un factor y que todos los estudios muestran constantemente de que el tema de los cuidados está ahí, tanto cuando se van de su país de origen, ¿no? Que se van por temas de violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar o violencia en el país, por temas salariales, o sea, porque no tienen un ingreso o son jefas de familia y pues se tienen que ir porque no les da para mantener a su familia. Por razones de ese tipo, ¿no? Y cuando llegan al país de destino,
¿A qué llegan muchas mujeres? De México hacia Estados Unidos, o Centroamérica, México, Estados Unidos, o de Latinoamérica, también de Europa, a cuidar a otros. O sea, eso es algo que debemos tener súper presente, que en estos ciclos, ¿no? En estos procesos migratorios, las principales trabajos que realizan las mujeres en los países de destino también están vinculados con los roles de género, con el tema de cuidados. Entonces están todo el tiempo inmersas en esa situación de los cuidados. Cuidar a los que dejaron atrás, sus hijos, en todos sentidos, emocional, económico, psicológico, con la presencia constante de cómo están, y cuidar a la gente donde están en los países de destino, sea en la limpieza, sea en el cuidado de niños, sea en el cuidado de personas adultas mayores, pero siempre está presente el tema. Como lo señalas, desafortunadamente los roles o los estereotipos de género también viajan y también Ujú. se ven presentes en los procesos de migración, en los procesos de desplazamiento. Desde el trabajo que hacemos en el IMOMI, muchas veces decimos el género atraviesa la experiencia migratoria de las mujeres y no solo, digamos, como en lo que suele como venirse de inmediato, ¿no? El proceso del desplazamiento, sino todo lo que implica. En ese sentido, Sofía, ¿quién cuida a las mujeres migrantes o a las mujeres solicitantes de asilo y quiénes tienen que cuidar de ellas mientras hacen ese proceso de desplazamiento? Sí, pues un fenómeno interesante, pero creo que natural del desplazamiento forzado es que las mujeres se empiezan a cuidar entre ellas. Entonces vemos invariablemente, ¿no? Fenómenos totalmente naturales de grupos de mujeres. Por ejemplo, en Tapachula, en ACNUR, trabajamos con un pequeño grupo de mujeres que se llaman las mamis migrantes, ¿no? Y todas resulta que son mujeres, algunas que son madres solas cuidadoras, otras tienen pareja, pero todas son mujeres que están atravesando procesos de desplazamiento forzado y son madres, ¿no? Entonces, arman su grupo de WhatsApp, arman sus tips, ¿no? De cómo, mira, fíjate que si vas a tal lugar, aquí, o yo te cuido al niño y tú ve a esto, ¿no? Y son arreglos en muchos sentidos que van a ser transitorios, ¿no? Porque no van a necesariamente perdurar muchísimo en el tiempo, pero resulta que son las únicas maneras en las cuales se sobrelleva. Y por supuesto, ahí están las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones humanitarias, que en un fenómeno que siempre me ha parecido muy interesante, digo, obviamente no estadísticamente lo tengo claro, pero al menos en todas las mujeres que yo conozco, hay muchas más mujeres presentes en el trabajo de terreno y de contacto humanitario en la atención, ¿no? A mujeres. Entonces, luego, pues justo, como la misma IMUMI, ¿no? El trabajo que hacemos desde el ACNUR también somos mujeres cuidando a mujeres y buscando orientarles, ¿no? Buscando generar espacios seguros en contextos bien complejos, ¿no? Pero lo que sí, y por eso creo que los espacios y las oportunidades para que las mujeres desarrollen sus propios grupos de cuidados y sus propias redes es importante, es que invariablemente la información que van a sentir más confiable viene de otras mujeres en su misma situación, ¿no? Es natural. Vas a confiar en alguien que sea tu par y te diga, mira, acabo de pasar lo mismo que tú y yo hice esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que desde ACNUR le apostamos a un tipo de intervención que le llamamos protección de base comunitaria, protección comunitaria, en donde lo que se busca es fomentar este tipo de liderazgos comunitarios, fomentar la creación de organizaciones lideradas por personas refugiadas, por mujeres refugiadas, ¿no? Que primero comienzan como digamos, arreglos, reitero, como informales y cada vez más se hacen espacios mucho más formales, que asegura también que sean las propias personas refugiadas en movilidad, las mujeres, que tengan un lugar en la mesa, ¿no? Y eso eventualmente esperemos
tenga un efecto sobre su acceso ya a una institucionalidad de cuidados, que sigue siendo, creo, el reto pendiente. Claro, esto que comentan será importante porque en el segundo bloque justo vamos a hablar de esos pendientes que hay para poder hacer visible el tema de los cuidados. Y es que sí hay, ya ustedes lo han empezado a hacer evidente, que sí hay un impacto en en las familias cuando hay y en las comunidades, en el tema de los cuidados, pienso en las hijas e hijos que se dejan, en las personas de la familia que dependían de estas mujeres cuando hacen este proceso de la migración y también porque las sociedades, en esto que ya hablábamos de los roles, pues que históricamente nos han enseñado que en el caso de las mujeres, ser madre es estar presente físicamente todo el tiempo y que además es pues una labor exclusiva de nosotras y que no importa qué, tú tienes que estar ahí presente y si no estás presente, muchas veces hay una condena. ¿Cómo se transforma y cómo se reinventa la maternidad cuando hay una frontera de por medio? Fíjate que a mí me gustaría como, más que, digamos, poner en el altar, ¿no? La figura, o sea, yo creo que en parte, y me sumo, ¿eh? Siendo mamá de dos mujeres, ¿no? Inmigrante toda mi vida, ¿eh? Por lo menos los últimos 35 años. Yo creo que tendríamos por delante, ¿no? Además, la realidad nos los está mostrando que resignificar la maternidad y los cuidados. A mí, algo que he visto constantemente, los grupos de mujeres migrantes, la mayoría de ellas, pues, trabajando en temas de trabajo del hogar o trabajos vinculados a los cuidados, ¿no? Es procesos, por ejemplo, de empoderamiento, ¿no? Procesos de construcción de autonomía, o sea, el hecho de emigrar, de estar en otro país, de estar fuera de tu entorno, ¿no? Lo que muchas veces lo que lleva es también a educar ya desde otra visión, ¿no? Desde mayor asertividad, desde la mayor autonomía, porque es un hecho, ¿por qué migran las mujeres? Bueno, huyendo muchas veces situaciones de violencia, y eso lo remarco porque es algo, una característica de género. Puede ser violencia en el entorno, ¿no? Por diferentes razones. En nuestro país sabemos cuestión económica, crimen organizado, cuestiones climáticas, ¿no? Pero también violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de género, también es una razón importante para migrar. Entonces, salir de esos entornos, insertarte en otros, muchas veces desconocidos, te lleva a un proceso que tienes que desarrollar capacidades, ¿no? Para salir adelante. Y eso yo creo, al momento de educar y de cuidar a la distancia, te da una visión diferente. Yo lo vería en positivo, ¿no? El tema del maternazgo desde la distancia y el tema de los cuidados, en positivo, ¿no? Con mucho más asertividad, inclusive diría. ¿Qué acciones desde los espacios donde ahorita ustedes están colaborando, qué acciones o estrategias se están implementando justo para dignificar este trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres migrantes y asegurar que pues tengan un espacio de cuidados, ¿no? Por ejemplo, pienso en la salud mental, que muchas veces es un pilar fundamental para cuidar justo a estas mujeres que cuidan. Pues una cosa que hemos estado haciendo y justo, ¿no? Es esta apuesta por construir protección desde la comunidad. Son grupos de confianza para mujeres. Los hacemos también, especialmente hay grupos para mujeres haitianas que tienen necesidades y realidades y obviamente que van a querer hablar en creol, ¿no? Sería muy inapropiado generar un grupo de confianza y de cuidado que les fuerce a hablar en un idioma que todavía no es el suyo. Tenemos grupos de confianza justo con mujeres hispanohablantes y lo que buscamos siempre es que haya alguien que cuide de las infancias, ¿no? Y generar espacios de reflexión, de aprendizaje. A veces hacemos mapeos comunitarios, a veces son actividades lúdicas, a veces
En una ocasión dimos sesiones de autodefensa para el empoderamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, como asegurar y una y otra vez que hay estos espacios, las mujeres dicen, ay, qué bonito es poder como hablar de mí, qué bonito es poder concentrarme en mí, qué bonito es poder, si estoy enojada, decir que estoy enojada, si estoy triste, poder llorar un poco, ¿no? También reírme, ubicar que hay otras mujeres que están viviendo procesos similares. Y lo que ha sido también un esfuerzo ya muy deliberado es también identificar a aquellas mujeres que ya están liderando, ¿no? Que son líderes dentro de las comunidades en movilidad, que orientan a otras mujeres en cómo hacer procesos y apoyarlas, ¿no? Darles herramientas y buscar, por supuesto, también que hacemos de manera muy responsable una vinculación con servicios cuando es necesario, porque como mencionaba Mónica, la incidencia y la posibilidad de que las mujeres que vemos en este toma de decisiones, en estas rutas, hayan salido porque vivieron violencia de género es alta, vivieron violencia de género en el tránsito, desafortunadamente a su llegada también están con altísimas incidencias de violencia de género. Entonces, cuidar también es asegurar que estamos todo el tiempo trabajando, ¿no? Para que conozcan qué servicios hay y ser muy conscientes también de dónde están los obstáculos. Por eso, por ejemplo, buscamos a través de estos ejercicios comunitarios y estos grupos de confianza, identificar dónde están las brechas junto con ellas, ¿no? Y preguntar y asegurar que las posibles soluciones las están planteando las propias mujeres, ¿no? Porque pues si no, no van a ser soluciones sostenibles. Entonces, eso es una de las maneras en las cuales estamos buscando cada vez más y ha habido experiencias bien interesantes, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo, hay una organización liderada por personas refugiadas en donde una de las líderes, las directivas de esta organización es una mujer haitiana, que ya es refugiada, reconocida, tiene trabajo y, digamos, llegó ya a este punto. Trabajamos con al menos 31 organizaciones lideradas por personas refugiadas en diferentes partes del país y una importante mayoría de ellas están lideradas por mujeres también, ¿no? Entonces son por ahí vamos, ¿no? La idea es que eventualmente estos grupos de confianza puedan desarrollar estas capacidades para que las propias personas un poco tomen el control de su protección. Mónica, ¿ustedes qué acciones están realizando? Sí, fíjate que nosotros, más bien, a diferencia, ¿no? de Sofía y ACNUR, que tienen este trabajo directo, ¿no? Con población solicitante de refugio, de asilo o ya directamente refugiada, nosotros en este momento, nosotras estamos haciendo, bueno, investigación aplicada además a política pública, donde uno de el proyecto donde yo mencionaría que tiene que ver con mujeres migrantes, ¿no? Es, por ejemplo, la migración interna, muchas veces, de mujeres, es, bueno, a otros estados, además de la migración internacional de la que estamos hablando. Y lo que sucede es que esta migración de mujeres sucede mucho que se insertan en los destinos al sector terciario, ¿no? Como mano de obra, digamos, barata, por así decirlo, ¿no? Y se insertan, por ejemplo, en servicios de trabajo doméstico, en cuidados, ¿no? En venta callejera, o trabajando en bares, restaurantes, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es en sectores precarios, ¿no? Que muchas veces son informales, o sea, generalmente se insertan en la informalidad, en empleos informales. Entonces, nuestro trabajo es por un trabajo digno, ¿no? O sea, como se le llama en la OIT, ¿no? Entonces, estamos en conversaciones con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, con la Secretaría de las Mujeres, a nivel federal y también local en algunos estados, ¿no? Para que justamente ese tema de derechos laborales para todas estas mujeres que están
en sectores precarizados, como se le llama, ¿no? Generalmente en estos espacios pues, que ya mencioné de cuidado, de trabajo del hogar, de venta callejera, etcétera, pues tengan derechos también, ¿no? Derechos laborales. Entonces, es un poco el trabajo que estamos haciendo, sobre todo a nivel de pues, tratar de cambiar la política pública. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir la conversación. Recuerden que estamos en Nuestras Voces en el Camino, conversando sobre los cuidados en la migración con Sofía Cardona de ACNUR y Mónica Corona de Ethos, Innovación en Políticas Públicas. Nuestras Voces en el Camino es un programa del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI a través de CIMAC Radio. Las mujeres somos parte de la noticia y transformamos la manera de contarla. En Nosotras en la Noticia encontrarás información, análisis y contexto sobre los temas que marcan la agenda nacional e internacional, con una mirada crítica y perspectiva de género, con Georgina Monroy Vázquez. Todos los martes a las 5 de la tarde por CIMAC Radio. Nosotras en la Noticia, la actualidad con perspectiva de género. En pocos minutos, lo más importante del día. CIMAC Informa te trae las noticias de México y del mundo, con un enfoque de género que pone en el centro lo que otros no dicen. Escúchanos en Spotify como CIMAC Radio. Mi nombre es Glenda Varillas, tengo 28 años y soy de nacionalidad guatemalteca. Tengo aproximadamente 6 años de vivir en México. Migrar me enseñó que realmente no solo el cuidar significa reconocer la historia de las personas, de cada batalla que llevamos. Quizás es acompañar sin juzgar y recordar que pues migrar pues se dejan muchas cosas, familia, y realmente tenemos como la esperanza de poder construir algo mejor o mejorar nuestro entorno, mejorar la situación. Desde mi experiencia, realmente la palabra clave aquí sería la empatía, pero pues para mí el cuidado también es hacer sentir a alguien bien, transmitirle que no está solo. O sea, es muy feo el cambio, es un cambio muy drástico estar en un lugar que uno no conoce, acentos diferentes. Me he enfrentado con todo tipo de situaciones, clasismo, racismo, xenofobia, la verdad es que hay un poquito de todo. Sin embargo, con el corazón en la mano, yo podría decir que se agradece de antemano a todas esas personas que en algún momento brindaron ese cuidado con respeto y humanidad. Estas dos acciones realmente ayudan a construir comunidades más fuertes, personas más fuertes. Si pudiera pedir un cambio, decir a la sociedad, a las autoridades, que las personas migrantes fuéramos vistas como seres humanos y que realmente no seamos clasificados por nacionalidad o nuestra situación migratoria. También pediría, yo sé que en el país está un poco complicada realmente la situación, pero más accesos de servicios de salud. El apoyo psicológico en las personas migrantes es primordial. Pues al final del día las personas migrantes sí pues cuidamos a otras personas. Realmente a mí me ha tocado luego trabajar jornadas largas o hacer cosas al mismo tiempo. O sea, ya llevamos mucho peso emocional, físico, y pues realmente a veces eso no se ve o simplemente no lo podemos transmitir. También sería importante que existieran espacios seguros donde pudiéramos encontrar como una información sin ser juzgados, acompañados, sentir que no estamos solos. Yo siento que si la sociedad cuida a las personas que migran, yo creo que no solo mejoraría como sociedad, sino pues estas personas. Yo siento que el cuidado no, como repito, no solo sería físicamente, sino también hacer sentir a alguien que no está solo, como repito, humanidad y solidaridad. Creo que primordialmente debo empezar a cuidar de mí, es súper importante. Y sobre todo una de las cosas que me ha ayudado mucho es hablar con alguien de confianza. Pues tengo psicóloga, realmente ella ha sido mi red de apoyo enorme. Ella ayuda y me da herramientas para poder sobrellevar esta situación.
Gracias por seguir con nosotras aquí en Nuestras Voces en el Camino. Ya lo decía Glenda, las mujeres migrantes cuidan a otras personas y es importante cuidar a quienes nos cuidan, porque los cuidados se ejercen de manera cotidiana. Ella nos dice dos cosas importantes. Por una parte, la importancia de cuidar de nosotras mismas y por otra, que los cuidados van más allá de lo físico. Y ella dice, a veces una palabra da un sostén importante y suma a nuestro cuidado porque para las mujeres migrantes el cuidado, desafortunadamente, transcurre en medio de la precariedad. Sofía, Mónica, ustedes en el primer bloque nos compartían justo la experiencia migratoria de las mujeres, que es atravesada por los cuidados y las condiciones en las que se realizan. También esto que me parece importante, que nos decían, Mónica, resignificar las maternidades y los cuidados y cómo la protección comunitaria que nos señalaba Sofía, pues es importante justo en este proceso y también en este proceso de cómo cuidar a quienes nos cuidan. Y en ese sentido, me gustaría retomar la conversación hablando del papel que juegan las redes comunitarias, las organizaciones civiles, los albergues, para sostener los cuidados cuando los estados no llegan, cuando los estados no alcanzan a cubrir estas necesidades y qué políticas públicas ustedes consideran que son indispensables pues para colocar los cuidados en el centro de la respuesta migratoria. Es decir, qué tendría que suceder o que cambiar en términos de políticas públicas para garantizar el derecho al cuidado, pero también a ser cuidadas en medio del desplazamiento. Quizás si me permites, Mónica, pues las organizaciones de la sociedad civil y los albergues son actores fundamentales, son los espacios de protección quizá más relevantes que se existe en el desplazamiento, ¿no? Tienen un papel absolutamente primordial y son, yo diría, los primeros respondientes desde una perspectiva de cuidado en una situación de desplazamiento, ¿no? Últimamente pensando en ciertos albergues, particularmente en las fronteras, particularmente en frontera sur, ¿no? Los albergues muchas veces representan el primer espacio seguro donde una persona literalmente puede sentarse, descansar y no estar sujeta a vejaciones, a extorsiones, a amenazas. Entonces, en ese sentido, realmente su papel es total, es fundamental. Y son además también, digamos, facilitadores de un acceso a información, a cómo acceder a otro tipo de servicios, digamos, como son una cadena, ¿no? Y es quizá el primer eslabón en una eventual cadena de cuidados. Eh, Ahora, ¿qué tendría que cambiar o qué tendría que estar contemplado en política pública? Ha habido esfuerzos bien interesantes, ¿no? La Conferencia Regional de la Mujer el año pasado, por ejemplo, se erigió totalmente sobre la sociedad de los cuidados, la resolución de Tlatelolco que se firmó en México habla de la sociedad del cuidado, ¿no? Y reconoció justo que es un derecho cuidar y ser cuidado, lo cual es fantástico. Pero una cosa que en la atención, digamos, práctica que nosotros hemos dado desde ACNUR a muchas personas y mujeres, particularmente y niñas en desplazamiento forzado, es asegurar que cualquier sistema de cuidados que se contemple, ¿no? Y son, últimamente no hay un sistema de cuidados, es como varios sistemas interactuando entre sí, entonces de por sí es un entramado complejo desde una perspectiva burocrática, pero lo que hemos visto es que si no aseguran que explícitamente se garantiza que puede acceder a cualquiera de estos servicios, ¿no? Ya sea guarderías, ya sea seguridad social, ya sea asilos, ya sea comedores comunitarios, ya sea cualquiera de los diferentes aspectos que puede implicar los cuidados. Si no hay una garantía de un acceso en el cual se explicite que mujeres migrantes y refugiadas son sujetas también de estos derechos de cuidados, que también pueden acceder, entonces invariablemente se van a quedar afuera
desde la puerta, desde la ventanilla, porque lo primero que les van a solicitar va a ser un INE. Automáticamente tu sistema de cuidados en lo más práctico, en lo más práctico, en acercarte al servicio, va a ser inaccesible porque no se explicitó que era accesible para estos perfiles. Y una cosa que siempre recordamos, ¿no? Es que las mujeres en movilidad comparten muchísimos de los retos que viven otras mujeres que no tienen que desplazarse, pero que también son altamente vulnerables, ¿no? O sea, mujeres indígenas, mujeres en situación de calle, mujeres con discapacidad que perdieron redes. Es muy similar, no hay una falta de redes, hay una falta de documentación, hay una marginación. Entonces, cuando se garantiza un sistema de cuidados verdaderamente inclusivo, en donde no nos frenamos por decir, bueno, ¿dónde nació? ¿Cuál es el INE? ¿Dónde está el CURP? Como la bandera de acceso, ¿no? Es un sistema que incluye a todas, ¿no? A todas las mujeres y probablemente a las que más requieren acceder rápidamente al sistema de cuidados. Entonces, creo que eso es algo que para nosotros es fundamental. El silencio no es suficiente, ¿no? Pero es que se asume que es accesible, no puede asumirse que es accesible, digamos. La lógica, y esto es ya muy de reglas de operación, de sistemas, o sea, ya es meterse mucho al entramado operacional de estos sistemas más allá de declaraciones o más allá inclusive de leyes, ¿no? Cómo operan en la práctica los sistemas es la diferencia entre si son inclusivos o exclusivos y hemos visto que si no hay una inclusión explícita, el resultado es exclusión. Creo que esto que tú señalas antes de darte la palabra, Mónica, creo que lo resumiría en nombrar para reconocer, partiendo de esta premisa de que lo que no se dice no existe, si no las nombras, si no las colocas tal cual, difícilmente van a ser reconocidas o difícilmente van a estar incluidas en estos sistemas por más conferencias, por más acuerdos internacionales que se firmen, no van a estar ahí presentes. Mónica. Gracias, Miriam. Pues solamente completando un poquito, Sofía, que ya dio como toda una explicación con la que coincido absolutamente y que tú ahorita dices, es un tema de reconocimiento, ¿no? O sea, en el discurso se dice algo, pero ya en los hechos, yo recuerdo desde hace más de 10 años, recordarás, Miriam, estábamos en esta mesa, ¿no? Con Secretaría de Gobernación, donde estaba el Instituto Nacional de Migración, estábamos ONGs, estaban Naciones Unidas, etcétera. Y además discutíamos también, existe la Recomendación General 26, ¿no? De la Convención por los Derechos de las Mujeres y la No Discriminación. O sea, hay toda una normatividad, tanto mundial, ¿no? Global como nacional, pues que aborda de manera muy concreta la migración de las mujeres, las razones de la migración, las necesidades y lo que se debe de hacer. Pero tenemos, no sé, muchísimos años hablando de eso, haciendo programas, pero en los hechos es que las mujeres siguen sin tener acceso a servicios, siguen sin que se facilite el que tengan acceso a un INE, sin acceso a guarderías, todavía con problemas para obtener documentación para sus hijos e hijas. Entonces, normatividad hay, sin embargo, es cómo eso realmente ya a nivel local se lleva a la realidad, ¿no? Algo yo quisiera nada más cerrar con esto. Existe algo, y esto es a nivel global, que hay un número muy importante de mujeres, ¿no? Que migran para buscar oportunidades económicas, migran también por las necesidades de los países de destino, ¿no? Eso te puedo decir, por ejemplo, los Estados Unidos, los países europeos, que hay una crisis, demográfica. Entonces, hay envejecimiento. Entonces, pues las mujeres migrantes de nuestros países pues van a cuidar a otros y sin embargo se les niegan todos los derechos, ¿no? Cero derechos. Entonces es una paradoja, ¿no? Las mujeres migrantes que llegan a México también aportan, ¿no? Con el trabajo que hacen. Entonces la paradoja es, ¿por qué no se les reconoce?
¿no? No están aquí, no vienen aquí a abusar del Estado mexicano, a delinquir, ¿no? Sino que aportan a la sociedad. Entonces, ¿por qué se les niegan esos derechos básicos? Claro, esto que tú decías, que sí, por supuesto no es una conversación reciente, es una conversación desde hace ya muchos años, donde justo, ¿no? Lo que se pone es este trabajo de cuidados que mayoritariamente realizan las mujeres, sí sostienen muchas veces a los países, tanto de destino como a los países de origen. Y sin embargo, no nos ha alcanzado como sociedades a poder garantizar los derechos básicos de estas mujeres y las protecciones básicas, justo porque muchas veces está el no reconocimiento o el no nombrarlas. Y quiero conectar un poco con esta que cada vez más escuchamos también, que hay una crisis de los cuidados. Cómo este concepto, si me permiten, se conecta con la crisis, con los procesos migratorios que vemos hoy en México y en la región. La pregunta sería, ¿hay una conexión? ¿Ustedes ven una conexión o es una consecuencia? Pues creo que, a ver, nos enfrentamos sí a una realidad, ¿no? Que es que desde hace varios años ya, por muchas razones, nos encontramos en una región que está expulsando, ¿no? Expulsando a sus personas, que está en diferentes procesos de riesgo, diferentes procesos de violencia, diferentes procesos humanitarios que han obligado a las personas a salir, ¿no? Y en algunos casos en números realmente enormes, ¿no? Lo mencionabas al principio, pero tenemos números muy, muy altos de personas yéndose y llegando a México. Y la diferencia, y esto sí es la diferencia, creo, a lo que era la movilidad y la migración en los noventas con como es ahora, es que no es una movilidad transitoria, no es una movilidad de voy, regreso. Las, las circunstancias que ocurren en estos momentos en nuestra región, en diferentes lugares, en diferentes espacios, están convirtiendo esta salida en semipermanente. Y eso invariablemente implica muchos diferentes tipos de crisis, ¿no? Muchos diferentes tipos de retos, incluyendo un reto en cuidados, ¿no? Porque es muy distinto atender y generar atención y contemplar en lo más básico, presupuestariamente, en el censo y por lo tanto en la creación de política pública, en la definición de prioridades. Es muy diferente contemplar personas que están en tu país 3 días a personas que se van a quedar en tu país por lo menos por los próximos 5 años, ¿no? Y creo que todavía hay una distancia en querer pensar que la movilidad va de alguna manera mágica, regresar a ser esa movilidad de 3 días. Ya no estamos en esa realidad, ¿no? México no es ya un país de tránsito. México es un país de destino y tiene las capacidades para hacerlo. No somos un país de destino como otros países en donde demográficamente, por ejemplo, en lo más álgido de la crisis de refugiados de Siria, en Líbano, llegó a haber más refugiados sirios que personas nacionales de Líbano, porque así de álgida era la situación y así de pequeño era el país. México no está en estas condiciones, ¿no? Seguimos teniendo capacidad de recepción, hay oportunidades laborales formales, dignas, ¿no? Hay una legislación que aplicada correctamente garantiza de la manera más adecuada el acceso a los derechos, ¿no? La brecha está quizá todavía en estos puntos muy prácticos de la implementación y también en un abordaje ya de aceptarlo, literal. Somos un país de destino. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo tenemos que cambiar cómo medimos, cómo distribuimos presupuesto, cómo generamos política pública, a quién contamos y a quién nombramos, ¿no? Entonces creo que estamos un poquito todavía en ese espacio transitorio,
lo cual puede generar esta percepción de que hay una crisis, entre otras cosas, de cuidados, ¿no? Pero creo que es un poco porque todavía no acabamos de reconocernos ya plenamente como lo que somos, que es pues un país de destino, ¿no? Pues yo creo que los elementos que toca Sofía son súper importantes, ¿no? Porque es cierto, o sea, México siempre se ha considerado como un país expulsor, ¿no? Así muchísimos años, y después como un país de tránsito, de retorno también, pero de destino, no, esos eran otros países, los europeos, Estados Unidos, Líbano, como mencionas tú, ¿no? Pero México exactamente es ya un país de destino, justamente por la crisis estructural que existe en tantos otros países que de la región, ¿no? Estamos hablando Venezuela, ahorita con todo lo que sucede, Ecuador, Colombia, Cuba, Haití, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como sociedad, como país, todavía estamos en el proceso, ¿no? De reconocernos frente a esa diversidad. Digo, para quienes hemos sido migrantes, yo me reconozco, la migración te da una riqueza, te da una capacidad de reconocimiento, ¿no? De aprendizaje fascinante, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos en ese proceso todavía en México. Y quisiera regresar a lo que preguntaba Miriam, ¿no? Si hay una crisis de los cuidados. No sé si llamarle crisis, porque aquí hay otro elemento a sumar que son de los tiempos actuales. Así como les mencionaba, que había un libro que se llamaba Educar en el locutorio, ¿no? Que era el teléfono público desde donde hablabas a tus hijos y tal, pues ahora no necesitas eso, porque hay un papel fundamental que juegan las herramientas digitales en las maternidades transnacionales. O sea, totalmente reconfigura el tema de los cuidados, porque las mujeres mandan un WhatsApp y hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? ¿Y ya llegaste? O y la tarea y no sé qué, o no, o con su mamá, o con la tía, o con el esposo, o con la pareja, etcétera. O sea, totalmente cambia el escenario, ¿no? El contexto. También eso es justamente las herramientas digitales, el acceso, por ejemplo, a productos financieros para las transferencias, ¿no? O sea, antes era que pagabas un montón de comisiones en los bancos para las remesas y ahora es diferente. O sea, todo el tema de la digitalización, las redes sociales, nos reconfigura el tema de los cuidados también. Entonces, crisis de los cuidados, no sé si yo le llamaría de esa manera. Claro, sí, coincido con ambas. Sin embargo, sí quería poner este concepto que como que cada vez escuchamos más, pero Ujú, cada vez creo que nos queda menos claro a qué se refiere en todo caso, ujú. o no se ahonda y se queda como ahí por encima. Creo que de repente en el tema migratorio, de repente se volvió un lugar común hablar de crisis, sin explicar o sin ahondar a qué se refería o a qué nos referíamos, ¿no? Cuando se colocan estos conceptos. Y creo que como ponerle esa etiqueta de crisis ¿no? En el caso de los cuidados, en el caso de la migración, ya genera de entrada una sensación diferente y ya te colocan con otra mirada, aunque no necesariamente sea la correcta, aunque no necesariamente, ¿no? Como ustedes ya lo decían, no necesariamente es una crisis, sino más bien qué ha cambiado y en dónde estamos paradas ahora y qué tendríamos que hacer para incluir. Y a mí me gustaría saber si ustedes conocen o tienen experiencias o conocen más bien experiencias o iniciativas que pudieran ser inspiradoras en los sistemas de cuidados más justos, más incluyentes para las mujeres migrantes y que pudieran ser una especie de, digamos, como de impulso de hacia dónde podríamos transitar en este tema de los cuidados en la migración. Pues a nosotros ha habido diferentes experiencias bien interesantes por ejemplo, centros de día, ¿no? Uno acá, por supuesto, liderado por Sin Fronteras, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, y en diferentes momentos, siempre desafortunadamente cuando vienen de organizaciones de la sociedad civil, mucho depende del presupuesto que tengan,
¿no? Entonces, por ejemplo, hace un par de años ICRC pudo tener un centro cultural, por ejemplo, en donde había cuidados, sobre todo para personas extracontinentales que no hablaban español. Eh, y también hay esfuerzos que pudieran, o sea, que son gubernamentales, ¿no? Hay un centro de día, por ejemplo, en Tapachula, que ha hecho un esfuerzo deliberado de ser súper inclusivo, de asegurar que mujeres en movilidad pueden beneficiarse, pueden acercarse, pueden dejar a las infancias y las infancias están bien cuidadas, reciben un desayuno, ¿no? Y justo lo que hemos visto es que mientras más prácticos y accesibles sean este tipo de espacios, es más probable que sean exitosos, ¿no? Se tiene siempre que contemplar flexibilidad en horarios, se tiene que contemplar un poco literal, cercanía geográfica, ¿no? ¿Dónde están las mujeres en movilidad? ¿Dónde están los lugares a donde van a hacer trámites? Y en donde entonces tener acceso a algún mecanismo de cuidado sería útil. Eh, Creo que cada vez más eso es lo que resulta idóneo, ¿no? Pero, reitero, requiere presupuesto y requiere también una, como mencionaba, una determinación muy deliberada, ¿no? Bueno, este va a ser un lugar inclusivo. Y lo hemos visto en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de cuidados médicos y acceso a la salud. La Clínica Condesa, ¿no? Y Condesa Iztapalapa, que en Ciudad de México hace años tomó una decisión deliberada de convertirse en clínica santuario. Y eso implicó no nada más como decirlo, implicó que desarrolló un protocolo al interior de la clínica para que cuando llegaran personas sin ningún tipo de documento, no importaba, ya hay un proceso de cómo se documenta, cómo se genera un expediente, cómo se pueden hacer todas las citas y brindar medicamento, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que es ese puente, ¿no? No es suficiente decir, sí, somos inclusivos, que venga todo el mundo. Es bueno, ok, ¿cómo se traduce eso en los procedimientos? ¿Cómo cuando alguien se presenta en tu ventanilla, si dice, no, no tengo INE, no tengo CURP, ok, ¿cómo no le pones la carga a esa persona? Si no te llevas tú la carga de cómo documentar y garantizar el acceso a un servicio de cuidados, ¿no? Creo que eso es lo que es importante y regresa a ese mismo cambio de chip de convertirnos realmente todos en pues ya un estado de destino. Sí, de nuevo, creo que la respuesta de Sofía, su comentario fue súper completo. No sé, yo pensaría, por ejemplo, las utopías, ¿no? Aquí en Ciudad de México. O sea, ¿de qué manera hay una ventanilla como para población, personas migrantes, mujeres migrantes, que independientemente de su estatus migratorio, puedan tener acceso a servicios, porque justamente eso es lo que ofrece, ¿no? Las utopías, ¿no? Entonces, específicamente para esta población. Ahora, yo pensaría que con como el sistema nacional de cuidados que se está construyendo, implica que a nivel local, ¿no? A nivel de los estados y los municipios, se vaya como instaurando espacios, ¿no? Aquí, yo supongo, espero, ¿no? En colaboración, es más de gobiernos locales, pero también con colaboración con organizaciones de sociedad civil, organismos, no sé, como ACNUR, justamente, como la OIM, etcétera, se puedan crear esos espacios para la población migrante. Pero eso pasa, como ya lo dice súper bien Sofía, por asumir que somos país de destino. Y eso creo que estamos justamente en el proceso. Comentarles una experiencia que conocí hace 10 años, justamente, y fue existe, claro, estamos hablando de países pues altamente receptores de población migrante, ¿no? Como Alemania, donde tenían justamente un espacio donde diferentes instituciones que atendían temas laborales, que atendían temas de violencia de género, que atendían temas bueno, documentación para la familia, etcétera, estaban todos en un mismo espacio, ¿no? Eran diferentes oficinas de gobierno, pero que atendían a la población migrante que necesitaban esos servicios. Yo no digo que en México vayamos a hacer algo así, ¿no? Porque son realidades muy diferentes,
pero sí creo que, por ejemplo, instancias como utopías sí se podrían sumar ciertos servicios específicamente para población migrante, para las mujeres migrantes solicitantes de asilo que requieran servicios muy específicos a partir de su realidad. Y ya para ir cerrando la conversación, me gustaría dejar dos preguntas para que ambas pudieran contestar. Por un lado es, ¿qué mitos o ideas equivocadas sobre las mujeres migrantes y los cuidados aún hacen falta desmontar? Y creo que ya más o menos lo han trazado. Y la otra, ¿cuál sería un mensaje que ustedes quisieran dejar para quienes nos escuchan en términos de los cuidados, que también es hablar de derechos, también es hablar de igualdad, ¿no? También es hablar, por supuesto, de migración y digamos, lo que yo resaltaría también es cómo reconocemos los aportes a nuestras sociedades desde esta parte de los cuidados. Yo quizá el mito que he escuchado mucho a veces es qué irresponsables que se trajeron a sus hijos o que dejaron a los hijos. Esta noción de malas cuidadoras, malas madres, malas personas, esta sencillez de juzgar lo que es la salida, ¿no? Ninguna de las dos decisiones es fácil y he hablado con mujeres que han tenido que tomar las dos decisiones, ¿no? Dejar a los niños atrás y decir, gracias a Dios que lo hice porque las cosas que yo viví en el tránsito fueron infernales y si las hubiera tenido que vivir mi hijo, me muero yo, ¿no? Y mujeres que al mismo tiempo dijeron, bueno, tengo que salir con mi hija, no hay de otra, y entonces todo el cuidado, o sea, ellas se vuelven como nulas, porque todo el cuidado es hacia asegurar que los niños, las infancias salgan librados, ¿no? Del tránsito y no importa qué les pasa a ellas, ¿no? Ponen el cuerpo ellas por encima de... pues justo hay una poeta somalí, Warsan Shire, es una mujer refugiada y tiene un poema muy largo que se llama Casa. Hay una frase ahí que siempre me hace llorar que dice, nadie pone a sus hijos en un barco si el mar es más seguro, si el mar no fuera más seguro que la tierra. Entonces, como que es tan importante echar un paso para atrás en esta facilidad de juzgar si es fácil dejar o traerlos o cómo se atreven, ¿no? Cuando hay accidentes, etcétera. Creo que sí es eso ya muy estamos en tiempo de olvidar y dejar atrás ese tipo de frases que a la gente le hace tan fácil decir. Y creo que pues el aprendizaje me haría como quizá un poco de algo que dijo Mónica, ¿no? De tomarlo desde una perspectiva positiva. Es una resiliencia realmente impresionante. O sea, yo siempre cuando hablo con mujeres refugiadas, solicitantes y están en problemas o están teniendo dificultades, le digo, mira, tú tomaste una decisión que 90% de la gente nunca tiene que tomar. Tomaste la decisión más difícil del mundo. Salvo mi vida y dejo todo atrás. Y esa decisión habla de una fortaleza tremenda. Esa fortaleza se quedó contigo, no se quedó en la frontera, cruzó contigo. Entonces, ahí está, ¿no? Y la tienes. Y creo que para mí acercarnos y entender que las mujeres en movilidad están haciendo cuidados partiendo desde estas decisiones que rompen el corazón, pero los están haciendo y están ahí y están tomando decisiones y están tratando de reconstruir sus vidas y que lo que único que quieren es literal tener un trabajo digno y poder que sus hijos vayan a la casa, a la escuela y tener una casita. Es también reconocer sobre todas las cosas una humanidad, ¿no? Sí, son mujeres en movilidad, pero sobre todo son mujeres. Y eso es donde tenemos que quedarnos, ¿no? Creo yo. Yo diría que en términos de los mitos, que es una construcción cultural, los roles y estereotipos, no es responsabilidad de las mujeres el cuidado, primero. O sea, el cuidado y la sociedad del cuidado, que es lo que estamos ahorita muy metidos, que me parece fundamental y me parece súper importante
cómo estamos poniendo ya encima, ¿no? de que todo mundo sea consciente y en la agenda de los gobiernos y de todas las acciones que se hagan de política pública, etcétera, es que los cuidados es una responsabilidad compartida. No solamente a nivel interno, con pareja o con familia, sino a nivel social. No es algo que sea responsabilidad de las mujeres y entonces ya acabar, ¿no? Con esa visión, ¿no? Estática de idealización de las maternidades y por lo tanto el cuidado y por lo tanto es tu responsabilidad, ¿no? Y ratifico lo que dice Sofía, es impresionante cómo todavía las mujeres el tema de o dejar los hijos atrás o llevarlos contigo significa como cierta culpabilización por algún motivo. Entonces hay que acabar con esa visión, ¿no? Y por otro lado, también quisiera como retomar un principio, digamos, feminista, ¿no? O un principio que siempre me ha gustado escuchar, ¿no? De que la vida se compone de la parte productiva y reproductiva. Lo reproductivo tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con la reproducción social. Bueno, si los cuidados y lo reproductivo no se resuelve entre todos y todas, la parte productiva simplemente no funciona. O sea, ¿cómo vamos a producir, cómo vamos a crear bienes, servicios, etcétera, si la parte reproductiva y de los cuidados, ¿no? Y de la reproducción social no está cuidada y no está atendida por todos y todas como sociedad? Entonces, para mí sería como el mensaje final no es solamente un tema de las mujeres, es que es para todos y para todas, para el funcionamiento de una sociedad, el tema de los cuidados. Pues muchas gracias, Sofía y Mónica, por estar con nosotras este día, por abrir la conversación y sobre todo darnos elementos para seguir reflexionando sobre el tema de los cuidados en la movilidad, porque como ya lo hemos escuchado, no es un tema que va más, que no podemos abordar o redondear en una hora de programa, pero sí nos dieron elementos para seguir pensando y seguir reflexionando sobre justo esto que tú señalaste, Mónica, de que los cuidados sostienen a todas las sociedades o es para toda la sociedad. Y esto también que tú decías, Sofía, que me parece también importante, es decir, que las mujeres en movilidad quieren lo mismo que tú quieres, que tú que nos escuches quieres, una vida digna, una vida tranquila, que sus hijas e hijos puedan desarrollarse con tranquilidad en el lugar donde estén. Y eso tendríamos que tener una respuesta diferente como sociedad. Así que, pues nada, muchas gracias a los dos por conversar con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Hoy pudimos tejer este vínculo entre la migración y los cuidados. Sabemos que los cuidados son fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Como propone Silvia Federici, historiadora y filósofa, repoliticemos el cuidado, reconstruirlo como una práctica colectiva y comunitaria, incluso más allá de las fronteras, apostar por redes de apoyo familiares, comunitarias o virtuales, que escuchen sin juicio y acompañen sin estigma, es una forma de construir lazos que el sistema intenta deshacer constantemente. Recuerda que si tú que nos escuchas eres una mujer en el camino, si necesitas orientación legal o acompañamiento psicosocial o simplemente te interesan estos temas y quieres sumarte al trabajo del IMUMI, queremos recordarte que no estás sola y que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En X estamos como @IMUMIDF, en Instagram como @IMUMI_MX y en TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube y Blue Sky como @imumiac. O también visita nuestra página web www.imumi.org. Ahí compartimos información y las formas en las que podemos caminar juntas. Les invitamos también a seguir conversando con nosotras con los hashtags Mujeres Migrantes y Nuestras Voces en el Camino. Nos escuchamos el próximo martes 25 de agosto a la 1 de la tarde a través de CIMAC Radio para seguir desarmando las fronteras con información, perspectiva de género y mucha sororidad. Soy Miriam y en el siguiente programa estaremos hablando sobre los retos en la protección de la niñez y la adolescencia migrante. Hasta pronto. Porque ninguna distancia borra nuestra identidad.
y ninguna frontera calla nuestra palabra. Gracias por sintonizar Nuestras Voces en el Camino, un programa del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Nos escuchamos en la siguiente emisión para seguir desmontando las fronteras con información, perspectiva de género y sororidad.